¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a estar viendo en este video una exposición de la profecía de las 70 semanas de Daniel. La profecía de las 70 semanas se encuentra en el libro de Daniel, en el capítulo 9. Podemos ver allí, a partir del versículo 24, dice la palabra del Señor, ahí en la versión Reina Valera: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Después sigue diciendo: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, ahí está la profecía. Daniel capítulo 9, del 24 al 27. ¿Sí? Muy bien. Comienza diciendo: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Lo primero que tenemos que interpretar acá es la palabra semanas. La palabra semanas es una palabra hebrea que es Shaboim. Shaboim es grupo de 7. Esto es lo que significa, grupo de 7. No necesariamente de 7 días, sino grupo de 7 de cualquier cosa. Así como si fuera la palabra docena. ¿No? Yo le digo la palabra docena, bueno, la mayoría piensa en facturas, ¿no? Tengo un amigo que le digo docena y piensa primera docena, segunda, tercera, Mar del Plata. Bueno, docena es grupo de 12. ¿De 12 qué? De lo que sea. Shaboim es grupo de 7, ¿sí? Es decir, en este caso se refiere a un grupo de 7 años, ¿sí? Dicho de esta manera, sería 70 grupos de 7 años están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Estamos hablando de 490 años, ¿sí? Después sigue diciendo: para terminar la transgresión y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Antes de explicar esto, tenemos que recordar algo que es tremendamente importante. Jesús, en su ministerio terrenal, él vino a Israel como rey de los judíos. ¿Sí? El ministerio terrenal de Jesús es un ministerio exclusivo para Israel. ¿Sí? Es un ministerio exclusivo para Israel. Hay un montón de pasajes que así lo demuestran, más allá de todo el desarrollo y la profecía, la historia profética. Pero más allá de eso, hay pasajes cuando, por ejemplo, esta mujer cananea que tiene su hija endemoniada, que va a buscar, y él le dice: no está bien darle la comida de los hijos a los perros. Más allá del final de esa historia, cuando envía a los 12 y a los 70, les dice claramente: no entren por camino de gentiles, ni siquiera entren en Samaria, vayan solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Y hay algunos otros pasajes que implican esto. Entonces tenemos que entender que Jesús vivió en el Antiguo Testamento. Jesús vivió bajo la ley de Moisés. Jesús vivió en el período conocido como el período de la ley, bajo el pacto mosaico. Esto es fundamental que lo podamos entender. Porque para poder seguir teniendo todas las cosas, dice: pero ¿cómo Jesús vivió en el Antiguo Testamento? Si yo lo leo en Mateo, en el Nuevo Testamento, claro. En cuanto a la literatura, usted abre el Nuevo Testamento y aparece Mateo. Pero en cuanto a lo dispensacional, a las épocas, el Nuevo Testamento comienza cuando el testador muere.
como cualquier testamento. Para que el testamento tenga vigor, el testador tiene que morir. Es decir, que el 90% de los evangelios relatan la vida de Jesús y después viene la muerte y la resurrección. Y a partir de allí empieza el Nuevo Testamento. ¿Sí? El nuevo pacto. Él dice, el nuevo pacto en mi sangre, dice Jesús. Hasta que la sangre de Cristo no es derramada, no hay pacto segundo. ¿Se entiende? Esto es fundamental que lo podamos entender y visualizar todo el tiempo mientras vamos entendiendo esto. Dice el versículo 24, termina diciendo, para terminar la transgresión y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Bueno, acá hay algunas expresiones en Reina Valera que pueden mover a confusión. En primer lugar, el verbo expiar. Uno cuando piensa en expiar piensa en la cruz de Cristo. No está hablando acá de la cruz. Cuando habla de terminar la transgresión y poner fin al pecado, de hecho Jesús al morir no pone fin al pecado. Jesús en la cruz le da solución al problema de pecado, pero no le pone fin. El pecado sigue existiendo. Aún nosotros mismos pecamos cada día. ¿Sí? Él le da la solución al problema, pero no lo termina. Acá dice poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Está hablando que en esta última semana, que vamos a ver ahora de las 70, es el periodo que nosotros conocemos como la tribulación. Al inicio de la tribulación, una vez que la iglesia es levantada de la tierra y comienza este periodo de 7 años, esta última semana, la semana 70, comienza, se manifiesta el anticristo como un gobernante único, mundial. Una de las primeras cosas que hace es un pacto con Israel y levanta en Jerusalén, en donde siempre estuvo emplazado el templo de Jerusalén, levanta el cuarto templo. ¿Sí? Israel vuelve a ofrecer sacrificios en ese lugar y al cabo de 3 años y medio, a la manera que Antíoco Epífanes en el periodo griego entró en el templo de Jerusalén y sacrificó un cerdo a Júpiter, lo que provocó la rebelión de los macabeos, lo que la historia conoce como la rebelión de los macabeos, y dio inicio a un breve periodo de independencia de Israel antes del dominio romano. Entonces tenemos que entender que está hablando acá de expiar la iniquidad, poner fin al pecado. Está hablando del final de este periodo. ¿Sí? Ofrece un sacrificio pagano, el anticristo. Eso es lo que cuando Jesús habla y dice, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló Daniel, está hablando de esto. En la mitad de este periodo, el anticristo va a ofrecer un sacrificio pagano, va a romper su pacto con Israel y va a comenzar a perseguir al pueblo santo. ¿Sí? Entonces, cuando habla de expiar la iniquidad, está hablando de la expiación de ese templo, la limpieza del templo. Traer la justicia perdurable, está hablando del reino milenial que Jesús va a iniciar aquí en la tierra, cuando regrese como rey de los judíos, pero ahora no va a entrar en un asnita, sino va a entrar en un caballo blanco con espada en la mano, ¿no? Y va a iniciar un reinado por 1000 años en la tierra, con Israel sobre las naciones de la tierra. Habla de sellar la visión y la profecía, es decir, termina el cumplimiento de todas las promesas que faltan cumplirse en las Escrituras, y dice, por finalizado ahí el 24, ungir al santo de los santos. No está hablando del ungimiento de Jesucristo, el santo de los santos, sino que santo de los santos es un superlativo, así como el maestro de los maestros o cantar de los cantares. Es un superlativo. Ungir al santo de los santos habla de ungir al santísimo, ¿sí? Al lugar santísimo. Está hablando del templo. ¿Sí? Todo esto se está refiriendo a la limpieza del templo que trae la contaminación en la mitad de la semana 70 a cargo del anticristo. ¿Sí? Sigue diciendo, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Dónde está? Tenemos esta orden para restaurar y reedificar Jerusalén
efectivamente la podemos encontrar. Nehemías capítulo 2, los versículos 1 al 8, relatan este momento donde se genera la orden para restaurar y reedificar Jerusalén. Usted puede leerlo en Nehemías capítulo 2, versículos 1 al 8, y esto ocurre en el año 444, donde el rey Artajerjes dio la orden permitiendo a Nehemías ir a Jerusalén para reedificar la ciudad, para dirigir la reedificación de la ciudad. Y dice, hasta el Mesías príncipe, está hablando hasta el año 33, ¿sí? Hasta la aparición ahí de Jesús, o más bien el sacrificio, ¿no? Porque la semana 69 dice, hasta la semana 69, y ahí le quitarán la vida, mas no por sí. Ustedes pueden hacer la cuenta ahí, 69 semanas son 483 años, hay toda una cuenta que termina, escuche bien, no quiero abrumar en el video, pero termina exactamente en la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Esta cuenta, cuando le suma la fecha de la orden para restaurar Jerusalén, le suma estos 483 años, da exactamente la entrada de Cristo en Jerusalén. Es absolutamente extraordinario. Es un cálculo exacto. Daniel divide la primera parte de la profecía en dos, dice 7 y 62 semanas. El primer grupo de 7 años corresponde a la reedificación en tiempos angustiosos. Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto lo puede encontrar en Esdras, capítulo 4, versículos 7 al 23, y el libro de Nehemías, claramente, ¿no? Que habla de estas 7 semanas de años, por 50 años, digámoslo así, estuvo ocurriendo esto. Y después, 7 más 62, o sea, 69, después de las 62 semanas, el Mesías será muerto. Acá utilizo en este versículo, lo tomé de la Biblia de las Américas para que ustedes puedan percibir la diferencia. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Después de las 62 semanas el Mesías será muerto. Después de las 7 y las 62, ¿sí? O sea, después de 69 semanas, el Mesías será muerto. Al final, la semana 69 termina con la muerte del Mesías. Y como les dije, de una manera extraordinaria, es exacto el cálculo que cae en el momento en que Jesús es muerto, como dice la profecía. Y esta versión, la Biblia de las Américas, que sigue mejor al texto hebreo, dice, el Mesías será muerto y no tendrá nada. La frase en el original hebreo querría decir algo como, todo lo que propiamente debe pertenecer al Mesías, él no lo tiene cuando muere. Es decir, él es el rey de Israel, ¿sí? Y lo que quiere decir es, todo lo que a él le correspondería tener como el rey de Israel, no lo va a tener en el momento de su muerte. ¿Sí? Esto es lo que significa el texto, que claramente lo vemos en el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿no? No tuvo nada. Lo que tuvo fue una corona de espinas, ¿no? Como burla. El Mesías será muerto, no tendrá nada. En la frase original, bueno, lo dijimos. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. En el año 66 los líderes judíos se sublevaron contra las autoridades romanas y en el año 70 Tito sitió y destruyó Jerusalén y el templo. Hasta el año 73 continuó la destrucción. O sea, en el 70 entró Tito, destruye y por 3 años destruyó toda la región, Jerusalén y todos los alrededores. Él impondrá una alianza a muchos durante una semana. Esto es a modo de... ¿cómo decirlo?
de un cumplimiento parcial que hubo, pero esto va a desarrollarse en la semana 70, ¿sí? Él impondrá una alianza a muchos durante una semana, o sea, la semana 70, y durante la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la oblación. Es decir, la mitad de la semana rompe el pacto que tiene con Israel y termina, o sea, corta los cultos de los israelitas, y sobre un ala del templo estará la abominación de la desolación, hasta que el exterminio decretado se derrame sobre el devastador. Esta es otra versión también del libro del pueblo de Dios. Él es el príncipe que ha de venir. Él impondrá una alianza a muchos. Él es el anticristo. ¿Sí? Aparece al inicio de la semana 70. El príncipe que ha de venir no es otro más que el anticristo, el gobernante que dirigirá los designios del mundo entero tras el rapto de la iglesia. Ahí inicia la semana 70.